Capítulo 2. Los invitados empezaron a llegar a la residencia de la calle 69, poco después de las 8. Algunos eran personajes conocidos, había un príncipe ruso con una chica inglesa y las compañeras de Bridget de Eloise, y el director del banco donde trabajaba John había venido con su mujer. Camareros de smoking ofrecían copas de champán en bandejas de plata a los invitados que iban llegando. Gabriela, entre tanto, les observaba desde lo alto de la escalera. Le encantaba ver llegar a los invitados a las fiestas que organizaban sus padres. Su madre estaba preciosa con su vestido de raso negro y su padre se veía elegantísimo con su smoking. Los vestidos de las mujeres refulgían en el vestíbulo y sus joyas emitían destellos bajo la luz de las velas. Luego desaparecían atraídos por la música y las voces. A Eloise y John les encantaba ofrecer fiestas. Ahora eran menos frecuentes, pero todavía les gustaba divertirse a todo lujo de tanto en tanto. Gabriela adoraba ver la llegada de los invitados y tumbarse luego en la cama para escuchar la música. Era septiembre, el comienzo de la temporada social de Nueva York, y Gabriela acababa de cumplir 7 años. La fiesta no se debía a ningún motivo especial, solo pretendía reunir a algunos amigos. Y Gabriela reconoció a unos cuantos. La mayoría siempre había sido amable con ella, las pocas veces que la habían visto. Sus padres nunca la presentaban en sociedad, y Gabriela siempre estaba ahí, oculta en lo alto de la escalera, olvidada por todos. Eloise opinaba que los niños no debían aparecer en las reuniones sociales, y para ella la existencia de Gabriela carecía de toda importancia. De tanto en tanto, alguna amiga le preguntaba por su hija, sobre todo en el club de Bridget, y Eloise hacía un gesto airado con la mano, como si Gabriela fuera un insecto fastidioso que se había cruzado en su camino. No había fotografías de ella en la casa, pero había un montón de Eloise y John en marcos de plata. Ella jamás aparecía en las fotos. Dejar constancia de su infancia no era importante para sus padres. Gabriela sonrió cuando en el vestíbulo entró una mujer rubia muy bonita, Marianne Marks. Lucía un vestido de gasa blanca que parecía flotar y estaba hablando con su marido. Era una amiga íntima de los padres de Gabriela y su esposo trabajaba con John. De su cuello pendía un collar de diamantes y sus manos aceptaron con elegancia la copa de champán que le ofrecía el camarero. En ese momento alzó instintivamente la vista y vio a Gabriela. Una aureola fulgurante rodeaba la cabeza de Marianne. Entonces la niña se dio cuenta de que los destellos provenían de una pequeña diadema de diamantes. Marianne Marks parecía la reina de las hadas. «Gabriela, ¿qué haces ahí arriba?», preguntó la mujer con una dulce sonrisa a la niña del camisón de franela rosa, oculta en el último escalón. «Shh», se llevó un dedo a los labios y pronunció el entrecejo. Si sus padres la descubrían, tendría serios problemas. Oh, Marianne Marks comprendió la situación, o por lo menos eso creía, y echó a correr escaleras arriba. Llevaba unas sandalias de raso blanco con tacón y no hizo ningún ruido. Su marido esperaba abajo, contemplando sonriente a su mujer y a la hermosa niña que ahora susurraba algo a Marianne mientras ésta le daba un abrazo. «¿Qué haces aquí? ¿Contemplando a los invitados?» «Estás guapísima», exclamó Gabriela al tiempo que respondía con un asentimiento de la cabeza. Marianne Marks era todo lo que su madre no era. Guapa y rubia, de ojos grandes y azules como los suyos, y una sonrisa que iluminaba cuanto había a su alrededor. Para Gabriela era casi mágica y a veces se preguntaba por qué no podía tener una madre como ella. Marianne tenía aproximadamente la misma edad que Eloise y su rostro se entristecía cada vez que explicaba que no tenía hijos. A lo mejor todo era un error. A lo mejor Gabriela estaba destinada a una mujer como Marianne, pero había ido a parar a sus padres porque era muy mala y merecía que la castigaran. No podía imaginarse a Marianne castigando a nadie. Era demasiado dulce y amable, y siempre parecía feliz. Y cuando se inclinó para besarle, Gabriela pudo oler el delicioso aroma de su perfume. Odiaba el perfume de su madre. «¿Por qué no bajas un rato?», le preguntó Marianne, deseosa de cogerla en brazos y llevársela abajo. La pequeña le tenía conquistado el corazón. Todo en ella le hacía querer amarla y protegerla. Gabriela era una de esas almas frágiles que conmovían, y cuando Marianne le cogió la mano, sus dedos menudos y fríos le dieron un tirón fuerte e implorante. «No puedo bajar», susurró. «Mamá se enfadaría mucho. Debería estar en la cama».
Gabriela conocía el castigo por levantarse en contra de las órdenes de su madre. Pero la tentación de observar a los invitados era demasiado grande, y de tanto en tanto le caía un premio como este. ¿Es una corona de verdad? Marian parecía el hada madrina de Cenicienta, y Robert Marx, que la esperaba pacientemente al pie de la escalera, estaba guapísimo. Es una diadema, rió Marian. Gabriela tenía que llamarla tía Marian o señora Marx. El castigo por dirigirse a los adultos por su nombre de Pilar era severo. Pertenecía a mi abuela. ¿Tu abuela era reina?, preguntó Gabriela, con aquellos enormes ojos avispados que tanto ternecían el corazón de Marian Marx. No, mi abuela solo era una vieja dama de Boston, pero conoció a la reina de Inglaterra en una ocasión y fue cuando lució esta diadema. Pensé que sería divertido ponérmela esta noche. Se la quitó con cuidado y la colocó sobre los rubios tirabuzones de Gabriela. Ahora pareces una princesa. ¿De verdad?, preguntó la niña con cara de pasmo. ¿Cómo alguien tan malo como ella podía parecer una princesa? Ahora lo verás. Marian la condujo hasta un espejo antiguo que había en el pasillo y Gabriela se quedó boquiabierta. La hermosa mujer estaba junto a ella mirándola con una tierna sonrisa y la diadema de diamantes refulgía sobre su cabeza. Oh, es preciosa, y tú también. Fue uno de los momentos más mágicos de su corta vida. Un momento que quedó grabado en su corazón. ¿Por qué Marian era siempre tan amable con ella? ¿Por qué ella y su madre eran tan diferentes? Para Gabriela constituía un misterio inescrutable, salvo que en el fondo sabía que nunca había hecho nada para merecer una madre como Marian. Eres una niña muy especial, Gabriela, dijo suavemente Marian y se inclinó para besarla. Luego levantó la diadema con cuidado, la prendió de nuevo en su cabeza y echó una última mirada al espejo. Tus padres son muy afortunados de tenerte. En ese momento la mirada de Gabriela se entristeció. Si Marian supiera lo malo que era, no diría esas cosas. Será mejor que baje. El pobre Robert lleva rato esperándome. Gabriela asintió con la cabeza, todavía abrumada por el comportamiento de Marian, por el beso, la diadema, las caricias, las dulces palabras. Nunca lo olvidaría. La mujer no podía imaginar el valioso regalo que acababa de hacer. Ojalá viviera contigo, barboteó Gabriela cuando regresaba a la escalera cogidas de la mano. A Marian le extrañaron aquellas palabras. A mí también me gustaría, respondió. Detestaba tener que dejarla. Notaba cómo la criatura tiraba de su corazón y la tristeza de sus ojos le encogía el estómago. Pero mamá y papá se quedarían muy tristes. No es verdad, aseguró Gabriela, y Marian la miró preguntándose si sus padres la habían regañado. Ella sería incapaz de regañar a una niña como Gabriela. Dentro de un rato volveré para saludarte, dijo Marian. ¿Quieres que suba a verte a tu cuarto? Una promesa era la única manera de tranquilizar su conciencia por abandonar a esa criatura de mirada implorante que le desgarraba el corazón. Pero Gabriela sacudió la cabeza. No puedes venir a verme, dijo con voz seria. Si su madre la descubría, el precio que tendría que pagar sería altísimo. Eloís no soportaba que sus amigas hablaran con Gabriela y todavía menos que subieran expresamente a verla. Ella sabía que la furia de su madre no tendría límite. No te dejarán. Intentaré escaparme dentro de un rato, le aseguró Marian. Empezó a bajar y le envió un último beso por encima de su elegante hombro. Luego, cuando se hallaba a medio tramo, se volvió hacia la pequeña. Volveré, Gabriela, te lo prometo. Llegó al vestíbulo con un desasosiego en el corazón que no alcanzaba a comprender. Su marido iba por la segunda copa de champán y estaba hablando con un apuesto conde polaco. Los ojos del conde se iluminaron al ver a Marian y Gabriela vio cómo le besaba la mano. Luego se alejaron para reunirse con los demás invitados. A Gabriela le dieron ganas de bajar corriendo y agarrarse de Marian, de buscar en ella seguridad y protección. Sintiendo la mirada de la pequeña todavía clavada en ella, Marian levantó la vista, agitó una mano y desapareció cogida del brazo de su marido. Gabriela cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la barandilla. Todavía podía ver la diadema sobre su cabeza y recordar la mirada de la mujer y el delicioso aroma de su perfume. Transcurrió otra hora antes de que llegaran los últimos invitados y ninguno de ellos reparó en Gabriela. Sonrientes y charlantes, dejaban sus abrigos al entrar, cogían su copa de champán y se dirigían al salón para reunirse con los demás invitados. Eran más de 100 y Gabriela sabía que su madre no subiría a verla.
Daba por sentado que estaba en la cama. A sus padres no se les ocurría que pudiera estar espiando a los invitados desde lo alto de la escalera. No te muevas de la cama, no respires siquiera. Habían sido las últimas palabras de su madre. Pero la magia que tenía lugar abajo era demasiado tentadora para Gabriela. Le habría gustado bajar y comer algo. Cuando llegaron los últimos invitados estaba hambrienta. En la cocina había mucha comida, tartas, pasteles, bombones, galletas. Por la tarde había visto cómo preparaban un enorme jamón, un tajo redondo y un pavo. Como siempre había caviar, pero a Gabriela no le gustaba. Sabía demasiado a pescado y en cualquier caso, su madre tampoco le dejaba comerlo. Tenía prohibido tocar la comida que se servía en las fiestas. Gabriela, no obstante, habría dado cualquier cosa por un pastelito. Había relámpagos de chocolates, tartaletas de fresa y petitsús su dulce favorito. Pero todo el mundo andaba tan ocupado que habían olvidado darle de cenar. Y no era una buena idea pedirle a su madre algo de comida cuando se estaba preparando para una fiesta. Eloy se había pasado horas en el lavabo bañándose, arreglándose el pelo y maquillándose. No tenía tiempo para pensar en la niña y Gabriela sabía que más le valía pasar desapercibida. Su madre se ponía muy nerviosa antes de las fiestas. La música sonaba con más fuerza. Había parejas bailando en el enorme salón y el comedor y la biblioteca estaban abarrotados de gente. Gabriela les oía hablar y reír y durante mucho tiempo estuvo aguardando a Marian. Si bien sabía que no tenía derecho a esperar que volviera, probablemente se había olvidado. Y mientras permanecía ahí sentada, confiando en volver a verla, su madre apareció en el vestíbulo y enseguida intuyó la presencia de Gabriela. Levantó la vista hacia la araña de luces y luego hacia lo alto de la escalera. Gabriela se levantó de un salto y al intentar recular tropezó con el último escalón y cayó al suelo sobre sus delgadas nalgas. Y al ver la expresión de su madre comprendió lo que le esperaba. Sin decir palabra, Eloy subió cual mensajero del diablo. Lucía un ajustado vestido de raso negro que realzaba su espectacular figura, unos pendientes alargados de diamantes y un collar también de diamantes. Pero a diferencia de Marian, a quien el vestido y las joyas le envolvían con un halo de luz y dulzura, el atuendo de su madre acentuaba su dureza y le daba un aspecto terrorífico. «¿Qué haces aquí?», le espetó Eloís con auténtica virulencia. «Te dije que no salieras de tu cuarto. Lo siento, solo su comportamiento no tenía excusas y todavía menos el hecho de haber atraído a Marian hasta allí y haberse probado su diadema, pero afortunadamente su madre ignoraba esto último. «No mientas, Gabriela», replicó Eloís, estrujándole el brazo con fuerza. «Será mejor que no hables». La arrastró por el pasillo para evitar las miradas de los invitados. Si alguno hubiese visto lo que estaba ocurriendo, se habría quedado espantado. «Si haces un solo ruido, pequeño monstruo, te arranco el brazo». Gabriela sabía que su madre no bromeaba. Con 7 años había aprendido que siempre cumplía los castigos que prometía. Era una de las cosas en que Eloís nunca decepcionaba. Los pies de Gabriela apenas tocaban el suelo cuando su madre la arrastró hasta el cuarto y la metió de un empujón. Gabriela cayó al suelo y se torció el tobillo, pero sabía que más le valía no quejarse. «No quiero volver a verte fuera de esta habitación, ¿entendido? Si me desobedeces otra vez, lo lamentarás. La gente detesta verte sentada en la escalera como una huérfana patética. No eres más que una niña y tu sitio está en tu cuarto, donde nadie esté obligado a verte, ¿me oyes?». Gabriela seguía en el suelo, llorando en silencio por el tobillo y el brazo dolorido. Pero era demasiado inteligente y orgullosa para quejarse. «Contesta». «Lo siento, mami», susurró Gabriela. «Deja de lloriquear y vuelve a la cama». Eloy se marchó del cuarto dando un portazo. Todavía tenía el rostro desencajado cuando alcanzó la escalera, pero en cuanto empezó a bajar se transformó, y el recuerdo de Gabriela y de lo que le había hecho se había desvanecido por completo para cuando llegó al vestíbulo. 3 de sus invitados estaban poniéndose el abrigo para marcharse. Eloy los despidió con un beso afectuoso y luego regresó al salón para reunirse con los demás. Era como si Gabriela nunca hubiera existido. Antes de marcharse, Marian Marx pidió a Eloy que le diera un beso a Gabriela de su parte. «Le prometí que subiría a verla antes de irme, pero supongo que ya estará dormida», se lamentó. Eloy frunció el entrecejo. «Eso espero», dijo con dureza. «¿La has visto esta noche?», preguntó sorprendida. «Sí», advirtió Marian.
sin dar importancia a lo que Gabriela le había dicho de que tenía prohibido observar a los invitados. ¿Quién podía enfadarse con un ángel como Gabriela? Pero había muchas cosas que María no sabía de Lois. Es una criatura adorable. Estaba sentada en lo alto de la escalera cuando llegamos. Subí a darle un beso y hablamos durante un rato. «Cuánto lo siento», repuso Lois. «No debió hacerlo». Lois hablaba como si Gabriela hubiese cometido una grave ofensa. Se había hecho ver y eso para su madre constituía un pecado imperdonable. Pero Marianne Marks no podía saberlo. «Fue culpa mía. Me temo que no pude resistirme. Quería ver mi diadema. Supongo que no se la dejarías tocar, ¿verdad?» Algo en los ojos de Lois hizo que Marianne prefiriera no contestar. Y una vez en la calle, Marianne le mencionó el asunto a Robert. «Lois es muy dura con su hija, ¿no te parece?». Reaccionó como si Gabriela hubiese intentado robarme la diadema, de haber tenido ocasión. Quizás un poco chapada a la antigua. A la hora de educarla probablemente temía que Gabriela te hubiese molestado. «Gabriela nunca podría molestarme», repuso ella. Estaban en el coche y se dirigían a la casa con el chofer. «Es la criatura más dulce que he conocido en mi vida y es tan seria y tan bonita. Nunca había visto una mirada tan triste. Ojalá tuviéramos una niñita como ella». «Lo sé», dijo Robert, mientras acariciaba la mano de su esposa y desviaba la mirada para no ver la decepción en sus ojos. Sabía lo duro que resultaba para ella no haber tenido hijos tras 9 años de matrimonio, pero era preciso aceptarlo. «También es muy dura con John», prosiguió Marianne, tras pensar en los hijos que nunca tendría y en la preciosa niña con la que había hablado esa noche. «¿Quién?». Robert había apartado de su mente a los Harrison. Había tenido un día duro en la oficina y estaba pensando en el siguiente. «Lois». Marianne le devolvió al presente y Robert asintió. Cada vez que John bailaba con la acompañante del príncipe Orlovsky, Lois le miraba como si quisiera matarlo. Robert Marks sonrió. «¿Y supongo que a ti no te habrá importado que yo hubiese bailado con ella?». Enarcó una ceja y su mujer sonrió. Esa mujer iba casi desnuda. La chica inglesa llevaba un vestido de raso beige que le pegaba a la piel y no dejaba nada para la imaginación. Tenía un cuerpo espectacular y era evidente que John Harrison la había encontrado muy atractiva. ¿Y quién no? «Supongo que la reacción de Lois es comprensible», reconoció Marianne. Luego, mirando inocentemente a su marido con sus grandes ojos azules, preguntó: «¿Te parecía bonita?». Robert sabía que era preferible no decir la verdad. «No pienso picar, señorita. La chica esa me pareció un petardo y una auténtica arpía, y no entiendo cómo se atrevió a llevar ese vestido con semejante cuerpo. No me explico qué le ve Orlovsky». Ambos se echaron a reír. Sabían que la muchacha inglesa era despampanante y atrevida, pero a Robert Marks no le interesaban las demás mujeres. Solo tenía ojos para su preciosa esposa y no le importaba que no pudiera tener hijos. La adoraba. Y lo único que deseaba era llevarla al dormitorio. Le traía sin cuidado la nueva amante de Orlovsky. Pero no a John Harrison, que se hallaba en su cuarto enfrascado en una conversación parecida, pero mucho más acalorada. «¿Por qué no le desnudaste directamente?», espetó Lois. John había bailado varias veces con la polémica inglesita del vestido de raso ajustado, y ni Lois ni Orlovsky habían pasado por alto sus carantoñas. «Maldita sea Lois, solo pretendía ser educado. La chica había bebido mucho y no sabía lo que hacía». «No me digas. Y ahora me dirás que fue pura casualidad que la estuvieras besando y que el tirante del vestido se le cayera dejándole el pecho al descubierto». «No la estaba besando y lo sabes muy bien. Solo estábamos bailando». «Prácticamente le estabas haciendo el amor en medio del salón. Me has humillado delante de nuestros amigos». Y en opinión de Lois debía ser castigado. «Si tuvieras más ganas de acostarte conmigo, Lois, a lo mejor no necesitaría bailar así con una extraña». Pero John ya no deseaba a Lois. ¿Cómo podía desearla después de lo que le había visto hacer a Gabriela? Estaban hablando a gritos, pero por una vez la niña se hallaba en su cuarto profundamente dormida y no podía oírles. El último invitado se había ido a las 2 de la madrugada y eran cerca de las 3. Llevaban discutiendo casi 1 hora y cada vez estaban más alterados. «Me das asco», espetó Lois. Lo cierto era que a John le habría encantado robarle la chica a Vladimir Orlovsky, y aún estaba a tiempo de hacerlo. Sus sentimientos por Lois y su deseo de serle fiel habían muerto hacía años. Tenía en cuenta la crueldad que empleaba con su hija y lo frío que era con él. Se lo merecía.
Eres un cabrón y ella una zorra, aulló Eloís, deseosa de humillar a su marido, pero ya no podía. A John ya no le importaba lo que su esposa pensara o dijera, la detestaba y ella lo sabía. Y tú, Eloís, eres una bruja. Ya no es ningún secreto, todo el mundo lo sabe. Ni un solo hombre que se aprecie de esta ciudad querría estar contigo. Esta vez Eloís no respondió con palabras, sino que abofeteó a su marido con la misma fuerza. No desperdices tus energías, cariño. Yo no soy Gabriela, dijo John y le asestó un empujón. Eloís cayó al suelo y derribó una silla. Todavía estaba levantándose cuando John salió de la habitación dando un portazo. No miró atrás, le daba igual y por un instante deseó haber hecho daño a su mujer. Se lo merecía, por todo el dolor que le había causado a él y a su pequeña. No sabía dónde ir, pero tampoco le importaba. A esas horas la inglesa ya estaría en la cama con Orlovsky, así que no podía recurrir a ella. Pero había muchas otras mujeres jóvenes a las que llamaba de vez en cuando, profesionales, esposas hastiadas que siempre se alegraban de poder pasar una tarde con él, e ilusas solteras que esperaban que John dejara algún día a Eloís y que no daban tanta importancia a su ingestión de alcohol. Eran muchas las mujeres que deseaban acostarse con John y él se aprovechaba de ello. Nunca dejaba escapar la oportunidad de engañar a Eloís. ¿Por qué iba a hacerlo? Salió de casa y detuvo un taxi. Eloís se acercó a la ventana calzando un solo zapato y le vio marchar. No había tristeza en sus ojos ni arrepentimiento por lo que había dicho o hecho. Solo había rabia y odio. Se había lastimado el labio al caer y estaba furiosa con John. Tan furiosa que tenía que descargar su rabia de algún modo y únicamente existía un lugar donde hacerlo. Con la mirada encendida se quitó el zapato, lo arrojó contra la pared y salió descalza al pasillo. Todo lo que sentía por John aparecía reflejado en sus ojos cuando llegó a la puerta que también conocía, y lo único que sabía cuando se adentró en la oscuridad del cuarto era que quería hacerle daño. Encendió la luz para poder ver lo que hacía y tiró de las sábanas de la camita. No le desanimó el hecho de que pareciera vacía. Eloy sabía que estaba allí, escondida, tan maligna y repulsiva como su padre, y la odió con toda su alma cuando dejó al descubierto su cuerpecito rosa hecho un ovillo a los pies de la cama, abrazado a su muñeca, la estúpida muñeca que su abuela le había regalado y que no soltaba ni un momento. Cegada por la ira, agarró a Meredith y empezó a golpearla contra la pared hasta arrancarle la cabeza. En ese momento Gabriela despertó. No, mami, Meredith, no. No, mami, por favor, lloraba, mientras su madre destrozaba la muñeca que tanto quería. Eloy se volvió enfurecida hacia su hija y empezó a pegarle. Es una muñeca ridícula, y tú eres una mocosa malvada. Pediste a Marian que viniera a verte, ¿no es cierto? ¿Qué le contaste? ¿Le lloraste mucho? ¿Le hablaste de esto? ¿Le dijiste que te lo mereces, que eres una zorra del demonio, que eres una puta y que papá y yo te odiamos porque no haces más que darnos problemas? ¿Le dijiste que tenemos que castigarte porque te portas muy mal con nosotros? ¿Se lo dijiste? Contesta. Pero Gabriela ya no podía responder. Su llanto había quedado ahogado por los gritos de su madre mientras le pegaba una y otra vez, primero con la muñeca y luego con los puños. Le golpeó el pecho, el cuerpo, las costillas, la agarró del pelo y le aventó la cabeza para bofetearla hasta que Gabriela ya no pudo respirar. Los golpes eran continuos y brutales. Todo el odio que Eloy sentía por John, por lo mucho que la había humillado esa noche, se concentró en Gabriela, que ignoraba qué había hecho para recibir esa paliza. Aunque sabía que una parte de ella era tan mala que merecía el odio de su madre, Gabriela estaba casi inconsciente cuando su madre salió del cuarto. Había sangre en la cama y cada vez que intentaba respirar sentía una cuchillada en su interior. Ni ella ni su madre lo sabían, pero tenía 2 costillas rotas. Gabriela casi no podía respirar ni podía moverse y tenía unas ganas tremendas de orinar, pero sabía que si lo hacía en la cama su madre la mataría de verdad. Los restos de su muñeca habían desaparecido. Su madre los había tirado a la basura tras dejar el cuarto exhausta y saciada. Su rabia contra John había amainado. Eloy había alimentado al monstruo que llevaba dentro, un monstruo que en lugar de a su marido había devorado a Gabriela, para luego escupir los restos. La pequeña tenía sangre incrustada en el pelo y las lesiones sufridas eran las peores hasta la fecha.
Era la primera vez que su madre le rompió un hueso y Gabriela sabía que no sería la última. Permaneció tumbada en la cama sin poder llorar. Dolía demasiado. Estaba helada y el cuerpo le temblaba. Tenía los labios inflamados. Le dolía la cabeza y cada centímetro de su ser, pero lo peor era el dolor que le desgarraba por dentro cada vez que intentaba respirar. Pensó que podía morir esa noche y rezó para que así fuera. Ya no tenía nada por lo que vivir. Su muñeca había muerto y sabía que un día seguiría sus pasos. Tarde o temprano su madre la mataría. Demasiado cansada para quitarse la ropa, Eloís terminó esa noche vestida, mientras Gabriela yacía esperando a que el ángel de la muerte fuese a buscarla. Trató de pensar en Marianne y en los momentos que había compartido con ella esa noche, pero no podía pensar en nada. El cuerpo le dolía demasiado. Era algo apenas soportable, y mientras yacía en su cama, su padre yacía en los brazos de una bonita prostituta italiana del Lower East Side. Tanto Gabriela como Eloís ignoraban su paradero, pero a ninguna de las dos les importaba ya. Eloís se dijo que le traía sin cuidado donde estuviese John y le deseó el infierno, y Gabriela sabía que estuviera donde estuviera, nunca la salvaría. Estaba sola en el mundo, sin salvadores, sin amigos, sin su muñeca. No tenía nada. Paralizada por el dolor, finalmente se orinó encima y supo que su madre la mataría cuando lo descubriera. Se imaginó su propio final, el dolor que le causaría, o quizá no le dolería en absoluto, y mientras daba la bienvenida a la muerte, se sumergió lentamente en una oscuridad profunda.